ser luminoso. Y este ser le dijo que tenía que darme el siguiente mensaje. Habló de mis problemas personales, que nadie estaba enterado de lo que yo estaba viviendo en esos momentos, y le daba una solución. Y le hablaba de mi cuestión profesional. Esto que va a pasar con Groenlandia, lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, va a tener, efectivamente, te lo prometo, un avistamiento muy fuerte. Eso es lo que se espera. Que no se entiende todavía, que hay una generación de mexicanos que tienen cargos importantes y que no entienden que esto es real. Entonces yo dije, pues es el momento de proponer cosas. Llego, propongo una columna, una sección, algo chiquito para empezar, y me dicen, a ver, ¿qué traes? Bueno, voy a hablar de ovnis. ¿Qué más es eso? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Driel Molmón, el conductor de La Luz del Ocultismo, y el día de hoy tengo un episodio bastante interesante para cada uno de nosotros. Yo, ahora que he terminado todas estas series que están de moda, con el multiuniverso, con los factores, con la cercanía, con otras realidades, me doy cuenta que el mundo está avanzando y como ustedes saben, siempre me gusta explorar una introducción. Esta vez vamos a usar un tarot muy especial que traje, que es ese tarot que tengo aquí en la mano. Ese tarot habla acerca de la tradición egipcia que proviene de Kemet, el pueblo antiguo, y escogí la carta del mago por ser una carta específicamente de la tradición egipcia. En la carta del mago, el mago era aquel que hacía el hacedor del cambio de la realidad, pero también se conocía como el Urgekao, que es básicamente el mirador de las estrellas y el medidor de los templos. Y bueno, quiero presentarles con ustedes, seguramente ya lo conocen, para mí es un honor tenerlo en este episodio, pero sobre todo porque creo que ha hecho un parteaguas y todavía tiene mucho camino para nosotros de investigación. Y con nosotros está Johanan Díaz, a quien le doy completamente la bienvenida, y él que es un observador de las estrellas y de otra realidad. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Driel, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos mira en estos momentos. Gracias. Bien, oye, pues antes de empezar, me gustaría yo soy más como de apegado a los principios de cómo empezó tu carrera, y una de las cosas que quiero hacer con la parte de nuestro programa es ver otro sentido también de todo tu trabajo. Primero que nada, según yo, eres periodista de la UNAM. Así es, exactamente. Estudié periodismo. En aquellos entonces se llamaba periodismo y comunicación colectiva. Okay. Y a partir de ese momento, bueno, pues ya estuve en la UNAM, en el campus Acatlán, y luego ya fueron diversos cursos de locución, fotografía, redacción. Fueron diversos cursos fuera de la UNAM. Porque, bueno, una cosa es la carrera, como en todas las carreras y en todas las universidades, pero realmente donde aprendes, donde pones en práctica lo mucho o poco que hayas aprendido de la universidad es ya en la calle, ya en las empresas, ya cuando llegaba yo a las estaciones de radio o llegaba a las editoriales, ya era distinto porque ya sabía hacer las cosas. Aunque uno nunca deja de aprender, pero realmente fue ahí donde más me fogueé, en la práctica. ¿Cómo es que, bueno, yo vengo también de la UNAM, ¿no? Es una de las partes que estudié, pero cómo de pronto de esta parte tan académica, tan de alguna manera en una información periodística básicamente, Sí. Te toca un periodo que a mi parecer es sumamente controversial, porque por un lado tenemos la salida post-80, así como los movimientos de los fenómenos ovnis, Sí. que es un movimiento específico, no había nada, creo que solo estaba Eco y hacía como a la medianoche, como ahí unos guiños de los avistamientos, sin llamarles extraterrestres, no era como este fenómeno de objetos que no se pueden identificar, y luego empieza este boom acerca de los contactados, de la gente que empieza a observar, creo que hasta había un grupo de personas que se llamaban, no me acuerdo si eran los miradores, Los vigilantes del vigilantes del cielo, gracias. Y entonces, ¿cómo pasas de esta parte periodística a conectarte con lo que se llama pues, el fenómeno? Mira, a mí desde niño me gustó y me gustaba todo lo que implicaba el tema ovni y los extraterrestres. Yo cuando era un niño, te estoy hablando que a lo mejor a los 6, 7 años, yo me preguntaba, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, pero yo me preguntaba, ¿en las estrellas habrá también niños? ¿Habrá niños allá arriba? Y recuerdo que a mí me gustaba, como tú muy bien lo mencionaste desde el principio, a mí me gustaba ver
siempre en las noches me acostaba en la azotea, ahí donde tendían la ropa. Me acostaba y miraba hacia el cielo y recuerdo muy bien cómo había unos puntitos blancos que iban en zigzag o se movían y recuerdo que yo bajaba y le decía a mis abuelos o a mis papás, le decían, yo acabo de ver a unas estrellas que estaban moviendo y mi abuelita me decía, ay hijo, no te espantes, no pasa nada, se trata de las estrellas que caminan. Y yo decía, ¿cómo que las estrellas caminan? Pero yo era un niño y lo que me dijeran era así. Pero bueno, después ya conforme fui creciendo, me toca vivir toda la década de los 90 con el relanzamiento o resurgimiento de la investigación OVNI a través de los programas de debate de Nino Canún. Y recuerdo que cuando yo veía a un personaje en la televisión que era Jaime Maussan, yo siendo, te digo, muy niño, ya para la década de los 90 ya tenía 11, 12 años, yo decía, yo quiero hacer lo que ese señor hace, yo quiero estudiar lo que ese señor estudió, yo quiero, y siempre, yo no me perdía ninguna de las participaciones de Maussan en la televisión ni en radio, y compraba cuando me enteraba, compraba los periódicos y recortaba las notas donde aparecía Jaime anunciando algo o en general el tema de los ovnis y los extraterrestres. Y recuerdo que desde niño comencé a marcarme objetivos. Uno de ellos fue un día voy a escribir en uno de los periódicos más importantes de México. Yo no sabía ni cuál era un niño. Yo no sabía cuál era el más importante, yo no sabía qué tenía que hacer para escribir ahí, pero me marqué ese objetivo. Cuando escuchaba los programas de radio, recuerdo que también decía eso. Un día voy a tener un programa de radio y mucha gente me va a escuchar. Y lo mismo sucedió con la televisión. Y recuerdo que la primera vez que a mí me invitaron a un programa de radio fue en el año 1997-98. Uno de los investigadores muy reconocidos en México, Luis Ramírez Reyes, que ya lamentablemente falleció, me invita a su programa de radio. Y bueno, yo cuando entré al estudio de grabación y luego al estudio de Camina al Aire, yo quedé impactado. El ver la consola enorme, la gente, los micrófonos, la iluminación. Yo dije, yo quiero esto, ¿qué tengo que hacer? Yo estaba estudiando la carrera en el Instituto Politécnico Nacional de Físico y Matemático. Wow. Y yo me iba a enfocar hacia el área que tenía que ver con matemáticas ligada, ya ni me acuerdo cómo se llamaba la carrera. Entonces estuve 2 años ahí, pero realmente era muy complicada y como que no se me daba mucho el asunto. Llegué con muchos trabajos al 4º semestre y fue ahí donde dije, ya, no puedo seguir en un lugar donde es más complicado. Llegaba un momento avanzando los semestres donde tenía que aprender ruso, alemán e inglés, y porque las clases eran esos idiomas. Entonces dije, no, esto está muy complicado para mí. Pero siempre andaba de viaje, siempre estaba al pendiente de la investigación, de lo que se decía del tema de los ovnis. Entonces yo dije, bueno, ya, ¿qué estoy haciendo aquí? Si realmente lo que me gusta, lo que me apasiona es estar frente a un micrófono, frente a una cámara. Entonces presenté el examen para la UNAM y afortunadamente pasé el examen. Tuve que revalidar muchas materias, lo hice, las pasé, presenté todo, pagué todo lo que tenía que hacer y me fui a la UNAM. Pero en ese proceso, como tú bien lo mencionas, en qué momento saltas de lo periodístico al tema de los ovnis, fue que en todo momento estuve ligado al tema. Porque haz de cuenta que en 1997 en la televisión mexicana estaba la guerra tremenda entre Televisa y TV Azteca. En Televisa estaba Jaime Maussan. En TV Azteca estaba un señor que se llama Juan Chía. En el mismo horario, los mismos días, y era la competencia encarnizada a ver quién se llevaba el rating en ese momento. Y así como esos programas, prácticamente toda la barra de programática de ambos canales era una guerra constante y todos los días a todas horas. En ese proceso yo conozco a Juan Chía
y Juan Chía me invita a participar en su programa de televisión. Yo no sabía nada de tele. Y vuelvo al punto. Cuando yo entro al estudio, cuando entro por primera vez a TV Azteca, cuando veo las cámaras, los camarógrafos, todo el equipo, la iluminación, veo todo, dije, wow, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Entonces, a partir de ese momento dije, ya. Y hago todo este proceso de cambiarme en la UNAM y ahí quedó. Después, ya terminando, durante todo ese proceso, yo organizo un congreso de ovnis en la UNAM. Fue toda una semana y ese congreso me valió para que toda la comunidad ovni en México me tomara en cuenta, me volteara a ver. Terminando ese congreso, a los pocos días me invitaron a tener una sección en un programa de radio, me jalaron de una revista para que hiciera reportajes o artículos periodísticos sobre un tema en específico, y ahí fue la puerta que me abrió hacia los medios. Pero toda mi vida he estado ligado con el misterio, toda mi vida. Por eso yo siempre he dicho, cuando tu trabajo lo haces con pasión, cuando tu trabajo lo haces con una entrega total, no es un trabajo, es algo que te nace, que te nutre, que te sientes bien y que dices, qué chido. Y puedo pasarme muchas horas en la oficina, puedo pasarme muchas horas redactando un texto o editando un video, y yo estoy alucinado porque es lo que me llama la atención, es lo que me gusta. Pues mira, tengo 2 puntos ahí para platicar contigo, Sí. ¿no? El primero, evidentemente yo he contado en otros episodios de este podcast y en otras entrevistas que ha pasado, Sí. que no es mi tema favorito. Yo tengo cierta no, es real, puedo hablar de demonios, de aparecidos, he tenido Sí, posesiones demoníacas, pero tocar el tema de los alienígenas a mí me genera como un poco de estrés. Y también crecí como tú, que tampoco es que sea tan chavito, o tú tan grande, crecimos un poco en esa generación, por eso lo ponía en la mesa, ¿no? Yo igual crecí viendo a Nino Canún, a Jaime Maussan. Había un programa en España, que ahorita vamos a llegar hasta allá, que se llamaba La Mesa Redonda, y que ese formato de debate que tú llevas ahora con Cara a Cara, es sumamente, es como un guiño de qué ocurre en background a través de todo el proceso de la historia de lo que viene siendo el fenómeno literalmente interestelar, ¿no? Y aquí es donde viene esta parte de la observación, ¿no? Ahora siento que podemos hablar de estas cosas. La NASA ha comprobado muchas cosas de las cuales se pensaban antes. Estamos en una inteligencia artificial, literalmente estamos bajo un algoritmo, podemos ver a las estrellas, vemos los grandes plataformas y defensas que tienen los grupos que ahorita están en conflicto bélico. Pero todo esto en el momento que tú empezaste la investigación, y con qué atrevimiento de hacerlo en la UNAM, porque es la máxima casa de estudios, y que tú plantearas, esto tiene que profesionalizarse, tiene que salir de la polémica y empezar a debatirse como está pasando en otros países, como pasó en Alemania, como pasó en Estados Unidos, me lleva a esta pregunta. Es un gran riesgo porque por algún lado, no solo ya digamos a los ovnis, pero como bien decía ahora que pude entrevistar a Lourdes, como decía la maestra, ¿no? O sea, todo está entrelazado porque el misterio es muy grande periodísticamente, pero este momento como mexicano aparte, sí siento que te has vuelto un punto de referencia de investigación, porque te pone en el ojo del huracán. O sea, no es tan sencillo como ustedes que nos están viendo. Claro, o sea, Johanan Díaz está hablando de los ovnis, pero no es contactado, pero nunca ha hablado de estas cosas, pero no nos está mostrando eso, pero hace una labor de periodismo para escuchar, ¿no? Claro, han sido muchos años. Desde 1900, la primera vez que yo publiqué un artículo fue en 1996, 1997. Y a partir de ese momento no he parado hasta la fecha. Y ya verlo de una manera profesional, que me pagaban por mi trabajo, hablando de estas temáticas, fue en 1998, 1999. No fue sencillo, pero he estado ahí, siempre me he mantenido en una línea de trabajo. No me gusta meterme ni que me metan en polémicas, y cuando hay alguien que me reta públicamente, yo paro eso. Yo quiero que me conozcan por mi trabajo, yo quiero que me conozcan por lo que realmente soy, sé, por los viajes que hago, por la información que comparto, y no por chismes, que ya le mentó la
uno a este otro. No, yo no quiero nada de eso. Y mira que me han surgido a lo largo de los años una cantidad impresionante de gente. Pero fíjate, mira, todo esto que te he dicho suena muy bonito. Claro. Pero, por decir, en una estación de radio donde yo trabajé, que entré al área de noticias, yo no podía hablar de estos temas. Tenía prohibido, con la amenaza de que si yo hablaba de esos temas, me despedían. No podía hablar de ovnis, no podía hablar de nada paranormal, nada. Pero yo trabajaba y hacía artículos con un seudónimo. Entonces era la forma en que yo publicaba. Luego, cuando termina mi ciclo en esa estación, porque me cambio de trabajo y me voy al área de radio del periódico El Universal, recuerdo que quien era mi jefa, yo le decía, oiga, pues mire, a mí me gustan estos temas. Dice, sí, ya sé que te gusta todas esas cosas raras. Y le digo, ¿puedo publicar de eso? Y se me queda viendo y me dice, ¿eso me va a costar? ¿Me va a costar dinero? Pues no. Escribe. Y yo decía, qué chido. O sea, una mentalidad completamente distinta, porque llegas al principal medio de comunicación en ese momento de los impresos, era el más importante en México, y que te dijeran, sí, puedes hablar de esos temas. Dije, qué bien. Después viene el periódico, fíjate, ahí cómo se va ligando todo, y llego al periódico El Gráfico, que es hermano del periódico El Universal. Entonces hacen un movimiento, hay cambio de directivos en el periódico, y quien llega, pues yo dije, pues es el momento de proponer cosas. Llego, propongo una columna, una sección, algo chiquito para empezar, y me dicen, a ver, ¿qué traes? Bueno, voy a hablar de ovnis. ¿Qué madre es eso? Dije, puto, así tal cual te lo estoy diciendo. Y yo decía, bueno, pues es un tema que gusta mucho, yo viajo, yo conozco a la mayoría de gente, y vas a tener información para cada semana. Realmente esto, pero así le hacía la directora, realmente esto va a tener una repercusión en la sociedad. ¿De dónde vas a sacar la información? Pues todo le contestaba. ¿Pero por qué? Pues porque ya estaba en el medio. Y me dice, está bien. Y yo dije, ¿está bien qué? Me dice, ya, puedes retirarte. Yo dije, bueno, ¿está bien que sí? ¿No? ¿Qué? No me dijo nada. Entonces ya pasó un mes. Y de repente tenía que entrar al gráfico, por el área del gráfico, para poner mi salida del periódico. Era un viernes, 11 de la noche, 11 y media. Y de repente escucho que me gritan, ¡Johanan Díaz! Pues todos voltearon y dijeron, ¿ahora qué hiciste? Y volteé a ver a la directora y me dice, ¿dónde está tu texto? ¿Cuál texto? ¿Cómo que cuál? Pues no, que quieres la columna. Necesito ya. ¿Pero cuál? Si nadie me avisó, no me interesa, lo necesito ya. Y dije, pero pues préstame una computadora. A ver, denme una computadora, Johanan, que se ponga. Y ahí empezó. Así inició la columna Enigmas. Así. Pero no está chido, porque mucha gente hubiera dicho, no, el lunes ya vemos, la siguiente semana. No, yo dije ya, ahorita en estos momentos. Y durante todo ese proceso siempre estuve de medio tiempo con Maussan. Hasta el año 2003, yo empiezo a trabajar o a colaborar con Jaime Maussan en el 2003. Y del 2003 al 2008 estuve de medio tiempo. Y cuando me despiden del periódico El Universal, porque hubo mucho recorte de personal, yo salí en el tercer recorte de personal, en ese momento fue que pues yo llamo a Jaime, le digo, oye, pues quiero estar de tiempo completo, porque me había estado insistiendo mucho que me quedara de tiempo completo con él. Le digo, oye, acepto quedarme contigo de tiempo No, pero no me digas, ¿vas a dejar al Universal? Sí, lo voy a dejar. Pero pues me acababan de despedir del periódico, ¿no? Entonces me dice, mentira ya. No era. No, mentira, no era. Al día siguiente me dice, no, vente mañana, 9 de la mañana, te espero en mi oficina y ya, ponte a trabajar. Dije, ya está. Y del 2008 hasta el 2013 estuve trabajando, 2016. Del 2008 al 2016 estuve trabajando ya de tiempo completo. Y estuve a cargo de su programa de radio, OVNIs, un fenómeno inteligente,
de su revista, Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, y era reportero que yo agarraba todas las salidas a todas partes de la República Mexicana y todos los países. Que llegó tal cosa, ¿quién se va? Yo. Que hay que hacer esto, ¿quién lo hace? Yo. Y gracias a eso me valió para que en toda Latinoamérica conocieran mi trabajo. Pero siempre era yo lo hago, yo quiero, yo voy, yo esto, yo aquello, yo. Pero no era porque yo quisiera ser más importante que los demás, porque me gustaba viajar, porque yo quería entrevistar, porque quería estar en el lugar donde se habían producido los fenómenos, quería estar ahí. Entonces ya, por eso siempre menciono, cuando haces tu trabajo con pasión, todo cambia y todo fluye de una manera muy chida, ¿no? No, y lo pongo en la mesa, te voy a decir, porque, cuando yo decidí abrir un espacio que se llamara La Luz del Ocultismo, la gente a veces piensa que el ocultismo solamente es hablar de cierto tipo de fenómenos, y ahora que es tan grande, hay un gran abanico de información respecto a todas las redes sociales, TikTok, donde nos pueden seguir ustedes abiertamente a todas nuestras plataformas, con todos nuestros amigos, pero ¿por dónde va a conectar, por ejemplo, esta parte de lo que no se puede decir, de lo que no se sabe, de lo que está oculto, con el cielo, con las naves? Porque no existía. O sea, para mí, leer a JJ Benítez, entender a Hurtak, que habla de los contactos con las claves de Nock, y luego voltear a ver inclusive al mismo Greenberg. O sea, cómo todo esto que es multifactorial se mezcla, y como bien lo dices, o sea, por supuesto, Maussan es una institución dentro de este medio, dentro de lo que nosotros platicamos y hablamos, de muchas formas, o sea, porque él también fue muy diverso en su periodismo. Sin embargo, la especialidad que yo noto de parte de ti es esta nueva ola de información periodística. Como bien dices, yo lo hago porque esta es mi forma de ser. Es como cuando le preguntas a un músico, ¿por qué decidiste desde jazz hasta black metal y entrarle ahora a la nueva era de la tecnología, ¿no? Bueno, porque disyuntivamente hay un proceso de educación en el pensamiento artístico que busca compartir y experimentar. Yo siento que en el periodismo, en el caso tuyo, es genuinamente la constante duda de decir, es que yo tengo la capacidad de informar, investigar, pero sobre todo de generar una comunidad y compartir algo que ya está digerido, que eso me encanta, ¿no? Claro, desde luego, sí, porque mira, en muchas de las ocasiones, como tú bien mencionaste, a reconocidos investigadores, autores que han vendido millones de libros, que tienen mucha presencia donde ellos se presentan, hay una cantidad impresionante que lo sigue, JJ Benítez, James J. Hurtak, claro. En fin, Jaime Maussan, digo, por no supuesto. Se diga. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que vemos que cuando ya viene un cambio generacional, cuando... te lo pongo así, cuando yo veía a un Jaime Maussan en la televisión, cuando yo leía a un JJ Benítez, yo quedaba asombrado. Por supuesto. Y creo que te pasaba lo mismo a ti. Pero vemos que con el tiempo y lo normal empiezan o llegamos una nueva generación, y realmente mi generación que investiga actualmente y divulga el tema de los ovnis a nivel nacional, todos nacimos o todos surgimos del gran eclipse del 11 de julio de 1991. Ahí se despertó el interés de todos nosotros, y no todos los que surgimos en aquel momento seguimos a la fecha. Te puedo decir que somos 5 o 6 personas y para de contar. Pero vemos que ese cambio generacional es muy bueno porque viene a refrescar todo lo que implican estos grandes temas. Uh-huh. Porque ahora sí, es importante el viajar, es importante tener frente a ti a los testigos, que hay que contrastar la información con gente que nos permita conocer su punto de vista desde el ámbito de la ciencia, a lo mejor de la religión o de otra área del conocimiento, para que nosotros podamos llegar a conclusiones. Es el periodismo que ahora engloba lo que hacemos, que ahora tenemos más herramientas y es más sencillo porque tenemos internet, tenemos las redes sociales, llegamos a más gente de todas partes del mundo que nos mandan este caso, que nos llegó esto, que esta persona acaba de recibir tal información, y ya cuando ves todo el núcleo informativo que tienes a tu alrededor, es alucinante, cosa que no se tenían décadas atrás, pero que hay que aprovecharlo. Y por eso también creo que toda esta parte es muy importante, Driel, porque al momento que ya vas viendo lo que has hecho, cuando ya
en mi caso, que volteo hacia atrás y veo en el periódico el gráfico, han sido 18 años de publicar en el periódico, que tengo una cantidad impresionante de información, que es la columna más antigua de toda Latinoamérica hablando del tema del misterio, que los primeros podcasts, que es audio netamente, los primeros de misterios, se comenzaron a hacer en México en el año 2000-2001, y que fui de los primeros, que en aquellos entonces recuerdo cómo mis profesores de la universidad me decían, tú te vas a morir de hambre, tú no sabes ni lo que estás diciendo, porque yo les decía, yo quiero estar en internet, no en redes sociales porque todavía no existía eso como tal. Por supuesto. Yo quiero estar en internet y quiero transmitir en internet y quiero llegar a mucha gente a través de internet. Me decían, tú estás loco, que eso no va a suceder, te vas a morir de hambre, el internet no tiene futuro. Y mira ahora, el internet lo es el todo para la comunicación humana. Pero sí desde el principio, te digo, me fui marcando objetivos, y cuando uno se marca los objetivos, ya sabes exactamente hacia dónde vas y qué es lo que tienes que hacer para llegar a esos objetivos. Y en mi caso, poco a poco los he ido logrando. Desde luego no fue de la noche a la mañana, porque por decir, para poder yo publicar mi primer texto en un periódico, ya con una columna, un espacio mío, tuvo que pasar cerca de 20 años. Para tener mi propio programa, yo creo que pasaron unos 17, 18 años. Para poder tener mi propio programa de televisión pasaron 22 años. O sea, no es así que de la noche a la mañana, pero todos los días hacía lo necesario, trabajaba lo necesario y lo suficiente para que ese un día llegara. Ok. Oye, bueno, ¿tú qué signo eres? Cáncer. Eres cáncer, yo también soy cáncer. Justo pienso, por ejemplo, hablas, y es muy cierto, ¿no? A veces en esta cosa de los misterios, ya adentrándonos ya no en la parte tan periodística, sino en la parte vivencial. Los misterios, hay varios autores, a mí me gusta mucho, porque soy pues, una persona que trabaja en magia, pensar, por eso escogí la carta del mago para ti, en esta idea de el mago tiene un propósito en todas las tradiciones, en la egipcia, aquí en la prehispánica, en los teocalis, en la fuerza de los sumerios, en esta parte cabalista, se dice que el mago es el que es guiado momento a momento por el propósito, ¿no? Es como este hombre que pelea contra Demogorgón en Calabozos y Dragones, en estos juegos de rol, él se crea a sí mismo porque es una persona que está en la realidad, pero no se da cuenta que esa realidad le tiene un propósito. Entonces yo pensando ahora en esto de todo este recorrido que has hecho, este gran esfuerzo que es picar literalmente la apertura, no como Primigenio, porque ya hablamos de Maussan y de otros grandes autores, pero sí, claro, como desde esta otra generación, un poco más ya la X, ¿no? Que tiene una contestataria, una narrativa de quiero preguntarme esto y me lo estoy respondiendo, pero lo estoy viviendo ahora. Entonces ahí va lo que sigue, querido amigo. En medio de todo este proceso, hubo un momento en el que querías revelar dentro de ti mismo este origen cósmico de las naves, este origen de las otras realidades, o te fueron pasando sucesos a lo largo de la investigación que te volvieron esta persona que dice yo tengo que resistir ante esta situación porque esto se convierte en algo que la gente necesita saber. Claro, sí. Mira, yo desde las primeras veces, las primeras salidas que tuve a varios puntos de la República Mexicana, donde me invitaban o yo me pegaba a los grupos de investigación que ya estaban conformados, llegábamos a los sitios y empezábamos a ver cosas extrañas. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Realmente vienen de otros planetas? ¿Realmente están aquí? Y si están aquí, ¿dónde viven? Entonces, a partir de esas experiencias, de ver los objetos allá arriba, que estaban y de repente se apagaban, o de repente ya estaban por acá, y dices, ay, ¿pero qué está pasando? Eran fenómenos que sucedían, que era real, que las comunidades a donde llegábamos hacían referencia, pero que ellos ya lo veían como algo normal, y que los grupos de investigación en ese momento pues también llegó en un instante donde ya decían, bueno, pues sí, vamos aquí, vemos cosas, vamos acá, pero no sabemos al final del día, no sabemos qué son. Y yo me quedaba con esa incógnita y yo decía, esto debe de tener a fuerzas una explicación, debe de tenerlo,
conforme fue pasando los años, ya no solamente era México, ya eran otros países donde llegaba a lugares con las mismas características que se describían aquí en la República Mexicana, y me daba cuenta que el fenómeno era exactamente lo mismo. Luces subían, bajaban, luces de colores, chiquitas, medianas, grandotas, de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las formas, y que los investigadores de esos países tampoco podían darle una explicación. Pero lo que realmente a mí me marcó, Driel, fue un hecho que ocurrió en noviembre del año 2014. 2014. A mí me invitan a dar una serie de conferencias a Perú. Era un congreso y bueno, pues en ese congreso llega un joven y me dice: oye, tengo un mensaje para ti. Lo voy a resumir para no hacerlo muy largo. Gracias. Y bueno, pues resulta que era un mensaje dado por un ser que se había aparecido una noche antes en la habitación de esta persona, un ser luminoso, y este ser le dijo que tenía que darme el siguiente mensaje. Habló de mis problemas personales, que nadie estaba enterado de lo que yo estaba viviendo en esos momentos, y le daba una solución. Y le hablaba de mi cuestión profesional, o sea, mi vida privada y mi vida profesional. Yo no hice caso. Lo que me decía ese mensaje, palabras más, palabras menos, es: no tengas miedo, nosotros estamos contigo, debes de seguir adelante y debes concientizar al mayor número de personas posibles. Palabras más, palabras menos, por ahí debo de tener exactamente las palabras que a mí me dijeron. Regreso a la República Mexicana, luego me voy a Bolivia, también para una serie de conferencias que di en La Paz, y llega una persona, porque me escuchó en el programa de la mañana, que era como el más escuchado en toda Bolivia, el programa matutino. Me invitaron para hablar de ovnis, y bueno, pues de repente una señora del auditorio llama: oiga, yo quiero hablar con el mexicanito. Y la conductora le dice: sí, véngase acá a la estación, y lo saluda. Y a mí se me hizo raro, porque no es como en México, que hay mucha seguridad en los medios de comunicación. No, allá tú podías pasar y todo. Entonces ya la señora llega a la estación, se sube a la camioneta, o a la movilidad, como le llaman allá. Se sube a la movilidad, pues yo pensé que era parte del comité organizador. Los organizadores pensaban que era mi amiga, y al final del día no sabíamos quién era. Y de repente la señora empieza a llorar. Y pues todos así como diciendo: ¿qué onda? ¿Qué le pasa a tu amiga? Y dice: no, pues nosotros no la conocemos, pues es tu amiga. No, pues si yo voy llegando, yo no soy ni de aquí. Dice: entonces, señor, ¿usted quién es? Ay, es que yo lo escuché en la radio, y es que tengo un mensaje para usted, señor Johanan. Yo no sé a qué se dedique, yo no sé quién sea usted, pero me dijeron ayer, un ser luminoso se me presentó y me dijo que le tenía que decir esto. Y me da la segunda parte del mensaje de Perú, nuevamente hablándome de mis problemas y diciéndome: no tengas dudas, sabemos que tienes dudas en estos instantes, no tengas dudas. Haz esto y vas a solucionar los problemas. Haz esto en tu vida profesional y te va a ir mejor. No tengas miedo. Nosotros estaremos a tu lado. Eso me quedó muy marcado a mí. Estoy hablando noviembre de 2014. Yo no daba cabida que otras personas de Bolivia y otras personas de Perú supieran mi vida personal, ¿no? Yo dije: ¿qué es esto? Yo pensé que se habían puesto de acuerdo. Pero no, me di cuenta que no. O sea, cada quien andaba en su rollo, la gente no estaba metida en el tema de los ovnis. No, era gente común y corriente. Y la confirmación de eso llega en el mes de julio del año 2016. Estoy hablando 2 años después. No hice caso de la recomendación, o sea, de mi vida personal. Empecé a poner en práctica lo que me habían dicho que cambiara, y empezó a solucionarse muchas de esas cosas que yo tenía en esos momentos. Pero no en mi vida profesional. No lo hice, no hice caso. Eso lo dejé como que dije: bueno, ya. Pero saliendo de un evento con Sixto Paz, que lo trajimos a la República Mexicana, íbamos saliendo de Teotihuacán, llega una persona y me dice: Johanan, tengo que decirte algo. Me dijeron que te lo diga. No, yo no entiendo lo que es, pero a lo mejor tú sí sabes que, y a lo mejor te sirve a ti. Yo dije: bueno, a ver, dime qué onda. Dice: bueno, ayer en la noche
un ser luminoso, las mismas características de lo que me dijeron en Bolivia y en Perú. Yo dije, ahí, a ver, dime, que no has hecho caso, que sigues teniendo muchas dudas y muchos miedos, pero que te recuerdan que ellos están a tu lado y que no debes de tener miedo, que debes de seguir adelante. Ya, para de contar, no hubo más palabras. Y esta muchacha me decía, yo no sé qué signifique, pero te lo tenía que dar porque hubo mucha insistencia de ellos de que te dijera estas palabras. Quizá te sirva a ti. No, pues yo estaba en shock. Yo dije, pero ¿cómo es posible eso? Ahí, para mí, esa fue la confirmación de que había sido real, que era auténtico lo que me habían mandado de Bolivia y de Perú. A partir de ese momento, por eso tengo que hay un antes y un después de estos mensajes, porque yo me quedé con la duda, ¿por qué no vinieron? Si son seres extraterrestres, si sabían todo lo de mi vida, sabían todo lo que tenía que hacer, cómo los podía ayudar, ¿por qué no llegaron ellos directo conmigo y me dijeron, Johanan, somos fulanos de tal, venimos de tal planeta o de tal lugar y queremos que nos ayudes en esto? No se presentaron conmigo de una manera directa. Tuvieron que utilizar a terceras personas para darme el mensaje. Fue la primera duda que yo tuve. Y a partir de ese momento decidí renunciar con Jaime Maussan. Renuncié el 1 de agosto del año 2016 y a partir de ese día en adelante seguir mi propio camino, apostarle a mis redes sociales, apostarle al trabajo de Johanan Díaz de manera independiente. Y afortunadamente me ha ido muy bien. ¿Y qué fue lo que sucedió? Del 2016 era en México, bueno, en toda Latinoamérica había 2 canales de YouTube que abordaban el tema del contactismo. Uno lamentablemente ya no existe, pero queda el mío. Y el mío, desde el 2016 a la fecha, le ha dado voz a todas aquellas personas que refieren vivir experiencias de contacto, de encuentro y de por seres extraterrestres. Y que se ha creado una conciencia que ayudó la insólita experiencia a que la gente dejara de estigmatizar, de discriminar a aquellas personas que levantaban la mano para expresar lo que estaban viviendo y que no había quien los ayudara, quien los escuchara y quien quizá los pudiera ayudar para resolver las dudas que ellos tenían. Al 2026 hay decenas de canales que abordan el tema del contactismo, hay decenas de personas que ahora hablan, pero cuando yo inicio y cuando comienzo a conocer tantas historias me sorprendí porque era gente que me hablaba de España cuando me fui a investigar allá y que afortunadamente las redes sociales me permitieron vivir de ellas y tener el dinero suficiente para irme a España, para irme a Argentina, a Perú, a Chile, a Colombia, a Bolivia, a muchos otros lugares y ir detrás de la información. Y cuando estaba la gente era prácticamente las mismas experiencias. Y eso me sorprendió. Y a partir de eso comencé a encontrar patrones de conducta, comencé con esta parte que es los grandes cambios planetarios y algunas de las profecías que lanzaban esos extraterrestres y que en realidad se cumplieron. Fue algo que yo no esperaba encontrar y que a lo mejor esas vocecillas, a lo mejor esos mensajes, a lo mejor eso que me llegó era precisamente para crear esta conciencia, desmitificar el tema del contactismo, que se le quitara ese halo de que era solamente personas que no tenían preparación y que nos querían engañar. Ahí me di cuenta que todo era real, que era auténtico. Desde luego hay mucha gente que inventa las historias, pero creo que los casos reales, los casos auténticos han ayudado para que ahora, al tiempo que estamos viviendo, entendamos que esto es real y que hay cientos o millones de personas que viven experiencias muy parecidas de que están recibiendo información y no saben de dónde es. ¿Tú consideras con el paso de esta trayectoria, porque has visto muchas cosas seguro, has visto y escuchado a muchas personas que escuchar es importante, Sí. ¿no? Pues escuchar es hacer silencio, poner atención a lo que dice el otro y entonces a través de ese lenguaje intentar ensamblar, como bien dices, que eso se nota totalmente tu academia, y decir, bueno, tengo que ser neutral para poder observar el fenómeno. Sí. ¿Tú crees que ha avanzado esta información
Porque yo sé que se ha normalizado, ya la NASA dijo que evidentemente hay estas cosas están frente a nosotros y todo lo que pasa con la tecnología, es inevitable no darnos cuenta que estamos en ese momento paradigmático, ¿no? Pero tú sientes, con toda tu experiencia, que ha aumentado, porque se pensaría a lo mejor que pues como ya es un producto, y un producto que es complejo, porque hablar de fantasmas, hablar de lo que yo trabajo, hay mucho, es parte de nuestra etnia cultural. Sin embargo, hablar de estos fenómenos sí nos lleva a un proceso de pensamiento mucho más científico y de las experiencias y las vivencias. Y entonces, ¿tú sientes que ha aumentado el número de casos? ¿Ha disminuido? ¿Se ha hecho genuino? ¿Hay lugares ya muy, muy claros donde ellos se van a mostrar? ¿Cómo es esto? Sí, desde luego, mira, creo que se ha incrementado, sí, pero también aquí hay un factor determinante, que gracias a todo lo que ha ocurrido a partir de diciembre del año 2017, cuando en los Estados Unidos el periódico, el New York Times, que es el periódico que tiene una penetración muy fuerte a nivel planetaria, pues publica un artículo hablando sobre el tema de los ovnis. Creo que a partir de ese momento vamos a encontrar que hubo un interés de los medios a nivel mundial, a nivel planetario, por abordar el tema, y ahora vemos que lo abordan de una manera muy seria, de una manera muy objetiva, y creo que esto ha ayudado y ha permeado hacia la sociedad, que se den cuenta que si Estados Unidos está hablando desde el área militar, desde las áreas de inteligencia, y que no tienen al momento una explicación para eso que está sobrevolando nuestras grandes ciudades, es entonces cuando nosotros debemos de entender de que si ellos, con todo lo que tienen, con todo el dinero que gastan en cuestiones armamentísticas, no han encontrado la respuesta, pues quiere decir entonces que estamos ante algo que por el momento no podemos explicar, que no sabemos qué es, ni podemos entender quién está detrás de ese fenómeno. Ellos lo nombran no humano, pero realmente eso no humano es extraterrestre. No lo sabemos, realmente no lo sabemos, pero creo que esto nos ayuda o nos ha ayudado a sensibilizar a toda la sociedad. Y ahora, antes, la gente, cuando tú comenzabas a hablar de estos temas, la gente se le dibujaba una sonrisa en el rostro. A la fecha, ya son muy pocas las personas que se burlan, son muy pocas las personas que tratan de hacer bromas ya no, porque se dan cuenta que es un fenómeno real, que es un tema que no tiene una explicación. Y desde luego esto ha ayudado entonces a que lugares, y te pongo un ejemplo muy claro en la República Mexicana, a través de diversos avistamientos, personas que han contactado con los extraterrestres o personas que han tenido los encuentros con estas entidades. En La Rumorosa, en Baja California, La Rumorosa forma parte del municipio de Tecate, al norte de la República Mexicana, por el lado del Pacífico. Bueno, pues hace unos años es considerada la capital mundial de los ovnis. ¿Esto qué significa? Que las autoridades gubernamentales, a partir de todo lo que se dice de esos sitios, están volteando y están haciendo lo necesario para sensibilizar en primera instancia a la gente local, a la gente del municipio y a la gente a nivel nacional de que ahí ocurre algo. Y que lo ven a lo mejor, si tú quieres, desde el punto de vista turístico, a lo mejor desde el punto de vista de que lleguen empresas para invertir en esos lugares por la cantidad de gente que pueda llegar. Claro. Pero ya está cambiando. Pero eso no le resta importancia a lo que está ocurriendo, pero no de ahorita, que viene contándose de 50, 60 años atrás. Y creo que me quedo corto en esa cantidad de años. Pero vemos entonces que es Ocotlán, Jalisco, que tienen al año una semana dedicada a divulgar lo que implica el tema de los ovnis. Tenemos Atlisco, Puebla, que hace su festival acerca de los ovnis y los extraterrestres. Y Playas de Miramar, que esta ciudad que se cree protegida por los extraterrestres para que no impacten los huracanes, y que al año tienen su semana para divulgar esto. ¿A dónde voy con estos ejemplos que te he puesto? Que son lugares donde son constantes los avistamientos ovni, donde hay mucha investigación, tanto de investigadores locales como a nivel nacional e internacional que han llegado a algunos de estos sitios. Y cuando ya vemos el contexto de la cantidad
de sitios, la cantidad de gente que ha sido o que ha estado frente a este fenómeno, la historia cambia. Y ahorita se me viene a la mente también en Chihuahua, hay un caso muy importante de los monitos de Meoki. Son unos extraterrestres chiquitillos que algunos decían que eran duendes, otros que eran extraterrestres y que hacen una celebración año tras año, pero que son lugares que no tienen tanta cobertura mediática, pero que existe, que se da, que la gente sabe que ocurrió algo, y así hay muchos otros lugares como Tepoztlán, en el estado de Morelos, tenemos Peña de Bernal en el estado de Querétaro, Zona del Silencio al norte de la República Mexicana, que puede ser por el lado de Chihuahua, el lado de Coahuila o por Durango. En fin, son muchos lugares en la República Mexicana que se da el fenómeno, que no tiene una explicación, pero que apenas las instancias gubernamentales están volteando para decir, ay, ¿por qué llama tanto la atención tal cerro? ¿Por qué llama la atención tal cosa? ¿Por qué hay tantas luces? ¿Por qué hay tanta gente que reporta haber contactado con extraterrestres? Y qué bueno, porque eso es lo que necesitamos. 1, para que se conozca. 2, para investigar. Y 3, para que se divulgue y podamos sensibilizar a la gente de tantos casos que hay. Porque cada uno de estos lugares que te he dicho, en algunos son avistamientos de estos ovnis, en otros se aparecen estos seres de muchos tamaños, vestidos de maneras distintas, pero vemos que cada lugar tiene su propia tesitura, sus propias historias, sus propias leyendas, y cuando ya entramos a esa parte de las leyendas nos damos cuenta que no es un fenómeno actual, es un fenómeno que viene de 200, 300 años atrás. Entonces el fenómeno siempre ha estado con nosotros. El fenómeno en todo momento nos ha acompañado. Ese es el asunto. Mira, ahí voy a tocar otras dos partes, ¿no? Porque, está bien cañón. Te digo que no es como mi tema favorito. O sea, estoy así escuchando que ahora ya siento lo que sienten las personas cuando hablamos de historias de terror. Así de, ok, qué loco, ¿no? Bueno, fíjate que yo he tenido cercanía con algunos momentos muy precisos en mi vida donde hay estas energías, estas naves. Le decía la otra vez a mi tío, ahora que fueron las fiestas decembrinas, tú fuiste el que me traumó porque me llevabas a la azotea y me enseñabas todos los avistamientos y yo decía, ¿qué pasa con esto, no? Sin embargo, ahí voy a lo que sigue. Ok, en algún momento, y esto es una opinión que tú me puedes contestar o no, que siento que nadie ha hablado de esto. O sea, podemos encontrar, te ponía el ejemplo de la mesa del debate, justo de España, y España tiene una cosa muy rica acerca de ciertos temas, específicamente también en avistamientos en ciertas áreas, y por supuesto un chorro de misterios, y estaba esta mesa de debate que se llamaba la mesa redonda, ¿no? Y que pasaba en la noche. Luego en Estados Unidos había uno en Nueva York que también justo hacía la misma polémica. Logras retomar esta parte del cara a cara, que es un foro literalmente auténtico de debate donde te das a la tarea de poner frente a la televisión otra vez el tema para que la gente lo escuche. No solo ya lo escribiste, no solo ya lo recorres, ahorita vamos para allá, lo pones enfrente a una mesa de debate, y entonces me pone a pensar en esto. ¿Qué tanto tú consideras como un experto que así como en otros países hubo una gran censura y hoy hay una gran apertura, y empezaron a pasar cosas muy raras con respecto a los investigadores? Pues en México tenemos el caso de Greenberg. ¿Tú sientes? Porque yo creo que si esto se lo pregunto a un americano, se lo pregunto a un ruso, se lo pregunto a otro ser de este planeta, me refiero por las condiciones geopolíticas, ellos seguramente me van a decir que sí existe. Pero en México, no sé, y eso te lo pregunto, digo, ¿me lo puedes contestar o no? ¿O tú crees que existe y ha existido literalmente, militarmente, científicamente, un área de investigación sobre este fenómeno? O sea, ¿existe como un instituto como lo existió en México? Sí. No, en México todavía no. No, en México no existe eso. Mira, en México, a pesar de la cantidad de avistamientos de estos objetos misteriosos, no hay. El gobierno no ha volteado de una manera seria, de una manera objetiva y tajante a decir, a ver, ¿qué es eso que está allá arriba? No. Por decir, mira, en Uruguay, en la década de los 70s, hubo muchos avistamientos que orilló al gobierno a crear un organismo, un comité para investigar el tema de los ovnis desde el ámbito de la Fuerza Aérea. Algo real, contundente y serio.
Entonces, eso no ocurre. En Latinoamérica es Uruguay, es Chile, Perú, Argentina y Ecuador. Son 5 países en Latinoamérica desde el ámbito militar serio y objetivo que le dan seguimiento al tema de los ovnis. México, a pesar de ser punta de lanza en cuanto a los avistamientos y toda la información que hay del tema de los no identificados, no se voltea a ver con seriedad, no se voltea a ver como un tema que puede realmente llamar la atención, realmente hacernos ver que podemos aprender y que podemos conocer todo lo que implica realmente este tema. No, en México todavía no hay. El año pasado, de la mano de Jaime Maussan y el partido Morena en la Cámara de Diputados, llevaron el tema, hicieron lo necesario para que se conociera, para que se abordara de una manera objetiva, pero no avanzó. Se modificaron algunas cosas, estaban en el entendido algunas dependencias gubernamentales para que se abordara el tema de esa manera bien y sobre todo se diera a conocer a la sociedad al momento que preguntara, pero no avanzó, no pasó, no se creó una oficina, no se creó un instituto, no se creó un comité. No, eso no ocurrió. Que ojalá se logre, creo que eso ayudaría en mucho a aprender, a conocer y a seguir pues aprendiendo de todo lo que es este tema, porque estoy seguro que si las instancias militares, las universidades se involucran en la investigación, estoy seguro que mucho se va a desmitificar, pero también me queda claro que habrá muchos casos que no se puedan explicar, pero hay que hacerlo. Hay que tratar de entender qué es lo que sucede en el gran volcán Popocatépetl, por qué tanto objeto aparentemente sale o entra al volcán, por qué hay tantas luminiscencias a su alrededor, qué es lo que está pasando. ¿Es un fenómeno geológico? ¿Es un fenómeno energético por toda esa energía que genera y lanza el gran volcán? No lo sabemos. Por eso hay que investigar. Pero no lo hay. Eso no existe en México. Fíjate, yo te lo pregunto porque, o sea, sí tenemos cosas muy serias. O sea, claro. Tenemos el caso de Greenberg, que bueno, ya también está un poco choteado, pero ahí está. O sea, él genuinamente hablaba de los multiuniversos y bueno, las cosas que pasaban alrededor de él, ¿no? Y luego tenemos que el mismo JJ Benítez o el mismo Jurta, que funda la Academia para la Ciencia Futura. Hay un grupo, no sé si tú lo sabes, pero también de contactados que tienen un espacio en Italia que se llama Damanhur, y es de donde James Cameron toma la idea de crear a Avatar en todas sus historias. El mismo Guillermo del Toro ha tenido acercamientos con este tipo de cosas. O sea, sí tenemos muchos autores raros que le han volteado a ponerlo sobre la mesa, pero es muy raro que a pesar de que inclusive tenemos una persona desaparecida como Greenberg y a Castaneda en esta lucha también claro, del otro lado, el más esotérico, no es mi favorito, ¿no? Pero lo pongo así, ¿no? ¿Cómo será posible que militarmente y científicamente nuestro gobierno no le esté volteando a ver? Y por otro lado, ¿qué tendría que pasar? Porque ahora voy a esta parte, ¿no? Tú tienes una comunidad organizada. O sea, yo recuerdo, te lo vuelvo a poner en la mesa, sí. De estos vigilantes del cielo, ¿no? Así es. Me acuerdo también que había una plataforma en radio que había un personaje que se llama, no me acuerdo si es Mauricio Aparicio, que estaba muy clavado. Martín Aparicio. Así es. Que él tenía sus brigadas y hacía sus rondas. Con el cuarto camino, Con el cuarto camino, por supuesto. Esos episodios que se olvidaron por alguna razón, ahora tú eres esa figura, no lo digo porque no existan otras, lo digo porque literalmente está pasando. O sea, tienes cara a cara, estás escribiendo, estás poniendo esto, pero aparte has logrado crear una comunidad de personas que lo viven, que caminan junto a ti, que lo han encontrado y lo están divulgando. Y entonces te lo pongo así, ¿crees que sea importante seguir visibilizándolo para que de entonces ya así las autoridades o los científicos que seguramente lo han volteado a ver den la cara, ¿no? Yo creo que sí. Hay que seguir hablando de ello, hay que seguir concientizando a la sociedad y estoy seguro que en algún momento las universidades van a decir, a ver, ¿qué tanto están hablando? A ver, vamos a investigar realmente. Ahora, déjame decirte que de varias universidades hay personas que apoyan a diversos investigadores, pero que no quieren que se dé a conocer su nombre, que no quieren dar a conocer su rostro por las consecuencias que puede representar para ellos dentro del círculo donde ellos se mueven. Esto que te acabo de decir es muy lamentable. Hay personal en el ámbito aeronáutico que cuando sucede algún avistamiento importante les llamo
Y me dicen, oye, pero ya sabes, no puedes decir mi nombre, no puedes. ¿Qué está pasando? Que no se entiende todavía, que hay una generación de mexicanos que tienen cargos importantes y que no entienden que esto es real y que en algún momento puede producir un problema para la aviación, tanto civil como militar. Muchos de los especialistas y controladores de tráfico aéreo me dicen, esto representa un serio problema para la aviación, el gobierno no lo entiende. Esto es un peligro. Y cuando le he preguntado a controladores de tráfico aéreo de Latinoamérica, a pilotos tanto civiles como militares, todos coinciden en lo mismo. Ves un objeto a tu alrededor, no sabes qué intenciones tenga, no sabes si se va a acercar, se va a ir o te va a producir algo que tu vuelo va a provocar problemas. ¿Y qué va a suceder en México cuando llegue a ocurrir eso? ¿A quién le van a echar la culpa? Cuando los avistamientos vienen desde hace décadas atrás y que nunca el gobierno lo tomó en serio porque pensó que era paranoia, porque el gobierno pensó que se trataba de un invento, de alguien por llamar la atención. No, esto es real, esto es auténtico y tenemos cientos de casos en toda la República Mexicana donde los aviones no han podido despegar porque hay objetos esféricos, ya sea en la pista, al final o al principio de la pista, que no permiten ya sea que aterricen o que despeguen los aviones. ¿Eso cómo lo explican ellos? Pues no lo explican porque no saben, porque tampoco nosotros sabemos. Pero si todos hacemos una investigación, un levantamiento de datos, de testimonios, yo creo que podemos en conjunto llegar a conclusiones. Mira, en el 2017 me invitaron a dar un par de conferencias a la Secretaría de la Defensa Nacional. Estuve en la primera de ellas fue en el Hospital General de la Mujer de la Sedena. Y la segunda conferencia fue al interior de la Fuerza Aérea. Recuerdo que cuando yo termino mi conferencia, uno de los altos mandos le dice, bueno, compartan, platiquen con nuestro invitado, compartan algo de lo que nosotros tenemos. Yo dije, ahí, entonces sí tienen cosas. Algunos se acercaron conmigo y me dijeron, el video que presentaste, nosotros lo vimos en tal lugar. La foto que tú presentaste, pues mira, tengo tal persona de tal escuadrón, bla, 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 también le sucedió. Personas que decían, yo lo vi, yo estaba en un helicóptero y el objeto estaba arriba de nosotros y no nos dejaba subir más. Y yo avanzaba y el objeto estaba arriba. Y dices, wow. Y cuando les pregunto, bueno, esto, ¿hay los reportes por escrito? Sí. ¿Hay fotografía? No. Hay filmaciones. Es decir, que a lo mejor fueron de los 80, a lo mejor fueron de los... no lo sé. Pero hay filmaciones. ¿Y dónde están? Nosotros lo tenemos en un archivo privado de la Fuerza Aérea. ¿Puedo verlo? No. Si yo lo tramito el permiso a través de alguna instancia gubernamental para que no está clasificado. Nadie sabe que existe. Pero ahí está. Ahí está. A mí me lo dijeron. Entonces, pues creo que hay alguien que no quiere que se aborde este tema, pero creo que sí es muy importante. Y vuelvo al punto. ¿Qué va a pasar el día que suceda un accidente? ¿Qué va a pasar? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿O qué va a decir el gobierno? ¿Qué va a decir? Bueno, más rudo, ¿no? Ahora hay avistamientos que se graban en la playa y la gente se manda por teléfono y ya no puedes ocultarlo. Lo graban y lo publican y es como, ahí está. Ahora pienso, y esto te lo comparto como, ahora sí que como un mago, esto que va a pasar con Groenlandia, lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, va a tener, efectivamente, te lo prometo, un avistamiento muy fuerte. Eso es lo que se espera. Y lo veo desde el lado astrológico, ¿no? O sea, lo que pasó con Atlas, el 31 Atlas y los fenómenos de las estrellas, siempre están relacionados con un eclipse, siempre están relacionados con las visiones de la presencia del espacio. De alguna manera eso me llama la atención. Y la otra parte, que yo sé de muy buena fuente porque yo fui un niño que creció con ciertas cosas, sí había institutos, hay órdenes iniciáticas que con las personas que nacimos justo en los 80 y hacían algún tipo de experimentación que se trataba de probar la clarividencia, la telepatía. O sea, sí había un boom de que por alguna razón la investigación
se lo estaba intentando tomar medio serio, y de pronto se pausa completamente en los 2000, que coincide con la caída del internet, que coincide con la mayor parte de la difusión, y pareciera que se detiene por completo el fenómeno, por lo menos de este lado de nuestro continente. Ahora, finalmente, ¿qué proyectos tiene Johanan Díaz como comunidad, como periodista, para el futuro? Porque lo que viene es muy importante. Claro, mira, pues consolidar lo que es la Insólita Labs, que es una casa productora donde se produce La Luz del Ocultismo, que tenemos ahorita 7 podcasts y bueno, vamos a estrenar 5 más. Entonces van a hacer en total, bueno, pues cerca de 13, 14 podcasts en total los que vamos a tener aquí en la casa. Entonces es consolidar cada uno de los proyectos, que sean vistos, que se puedan posicionar bien cada uno de ellos, que tengan muchas vistas y a partir de eso, desde luego, que sea un beneficio para toda la gente que escuche cada uno de esos podcasts, porque están muy especializados. Y eso es lo que a mí me da mucho gusto, porque al momento que yo invité a cada una de las personas que forman parte de Insólita Labs, es porque tenían el manejo de la información, habían estudiado, conocían, han viajado. Es decir, no es gente improvisada la que está aquí con nosotros, pero ahora hay que hacer lo necesario para posicionar cada uno de esos podcasts y que quede en el gusto, en el agrado de las personas que nos miran. Pero así también viene la publicación de libros, que espero que pronto pueda ya salir en este año, a mediados o finales de ese año salga uno que tiene que ver con todo esto que he hecho. Y bueno, también el programa de televisión que tengo en el 3.3 todos los viernes a las 11 de la noche, que es lo que me han dicho las autoridades de allá del canal, que es uno de los programas más vistos del canal. Y eso me da mucho gusto porque todo lo que yo viví, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he viajado, todo lo que es la esencia de Johanan Díaz con el misterio, ahí lo pongo en el periódico, en el programa de televisión, en el podcast. Y mira que lo que no he logrado, que espero que en algún momento pueda lograr, tener un espacio de radio. Lo tuve durante 4 años, 3 años y medio en una estación de radio a nivel nacional, pero cuando entró López Obrador, por alguna extraña razón, a todo el mundo nos despidieron. A todo, y no solamente del medio donde yo estaba, sino de todos los medios. Se hicieron un recorte tremendo de personal. Y desde ese momento a la fecha no he logrado tener otro programa de radio, pero a mí me encanta el comunicar, la radio es alucinante para mí. Es otro nivel. Es otro rollo. Y espero que en algún momento pueda conseguir tener un espacio en alguna estación de radio, porque la comunicación es alucinante y te digo, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el audio, la manera de ilustrar, la manera en que presenta los temas, las inflexiones de la voz. Es otro rollo, es realmente otro asunto. Pero bueno, pues nada más, por el momento es eso y seguir con los proyectos que están en marcha en estos instantes y espero que nos vaya bien a todos y espero que esto nos ayude para seguir concientizando a la ciudadanía de la importancia que tienen el tema de los ovnis, los extraterrestres, pero también los fenómenos paranormales, que no tenemos y no podemos ser ajenos a todo eso porque es el día a día con el que estamos involucrados, imbuidos en estas grandes historias. Me encanta. Pues miren, ya vieron, se está conformando una comunidad. Yo llamaría entre exploradores de los misterios y paracientíficos. Como bien dices, muchos de los compañeros que están dentro de Insólita se están poniendo a hacer sus propias investigaciones, pero también sus propias propuestas y a dejar como ese legado que se aporta a la sociedad. Entonces, para que estén muy al pendiente de todo lo que se está compartiendo, porque va a haber seguramente charlas, va a haber conferencias, va a haber, por supuesto, los viajes que tú realizas. Te agradezco mucho por haberme acompañado en este espacio. Como te decía, siento que esto es la nueva era de la difusión y de la comunicación. Así es. Y es muy importante el estado de resistencia. Quiero cerrar un poco con esto. ¿Podrías recomendarnos 3 autores que te parezcan los favoritos? Y por otro lado, si nos puedes regalar a un tipo de persona, autor, personaje, artista que tú admires. Sí, JJ Benítez con el libro Estoy Bien, que es alucinante y viene una cantidad impresionante de temas que no son de ovnis o extraterrestres, sino de
esas personas que han trascendido y de repente regresan para dar un mensaje muy claro, muy contundente a las personas. Desde lo Caballo de Troya de JJ Benítez, que es alucinante toda esa saga. Te puedo decir Salvador Freixedo. El libro que más me marcó a mí fue Defendámonos de los dioses. Aquellos dioses que se hacen, o mejor dicho, extraterrestres que se hacen pasar por dioses y que no, le han hecho a lo largo de la vida, le han hecho su trayectoria al ser humano, se le han hecho imposible, imposible. Creo que ese libro es muy bueno, que se lo recomiendo. Un tercer autor, yo creo que puede ser Erich von Däniken. El libro que me marcó a mí fue Recuerdos del Futuro. Es un libro impactante donde es el entender, el conocer que ellos llevan mucho tiempo aquí entre nosotros. Para mí serían los tres autores que a mí me marcaron, que a dos de ellos conocí, tanto a Erich von Däniken, que lo entrevisté, a Juan José Benítez, que es un queridísimo amigo, y bueno, Salvador Freixedo nunca tuve. La vez que estaba en España y que lo iba a entrevistar, lamentablemente ese día no se pudo porque se puso mal, se puso enfermo y ya no logré entrevistarlo, pero me hubiera encantado conocerlo, entrevistarlo y saber de propia voz pues todo eso que él escribía en sus libros, ¿no? Pero son tres autores que a mí me marcaron mucho, así que sería eso. Y en cuanto a artistas, ¿te refieres a qué? ¿A cantantes? A lo que tú pienses y dices, esto admiro y me gusta y esto es la onda para Johannan Díaz. Enya, la música de Enya o Enya, Enigma, Era. ¿Por qué esos tres? Porque ellos crearon su propio lenguaje. Claro. Es un lenguaje que no tiene un significado, pero sí tiene una emoción. Sí, un poco como Death Can Dance. Exactamente, Death Can Dance también es alucinante su música. Pero estos tres grupos a mí me gustaron mucho o me gustan mucho porque te digo, crearon su propio lenguaje, crearon su propia mitología, su propia leyenda en su entorno, desde la forma en que visten, los caballeros, las espadas, la magia, los hechiceros, que lo ves reflejado en cada uno de sus videos, pero sobre todo el lenguaje, que te dicen cosas pero no te dicen nada porque es algo que no existe y no tiene un significado, pero es la sensación y pareciera que te están hablando y me gusta mucho eso. Pues te agradezco mucho por haber estado en nuestro espacio. Una de las cosas que hacemos en este intento de compartir también es hacer que las personas sepan que hay otro lado humano de los investigadores, que hay unos proyectos que están latentes y que estamos gestando una comunidad, que ustedes, cada uno de los que nos ven, son muy importantes, porque este momento que vamos a vivir, este paradigma de esta revolución que existe con todos los que investigamos los temas, ustedes pueden ser parte de esto y convertirse en unos observadores de nosotros. Y junto con nosotros y junto contigo, siguiendo a los profesionales, eres un maestro, la verdad, de todo lo que has hecho. Podemos sentirnos ya en un espacio seguro. Te lo agradezco muchísimo. Claro. Creo que la mitad de mi generación también te lo va a agradecer porque te atreviste, apostaste por un tema tan complejo. Pero sobre todo ahora ya tienes ahora sí como decimos en la filosofía, las herramientas necesarias para que tú puedas llevarlo a los medios de comunicación y que seas escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Quieres agregar algo? No, nada, pues agradecerte la invitación, que me hayas permitido estar aquí con todo tu audiencia y sigan a Adriel y síganos en todo lo que hacemos aquí en Insólita Labs, que tenemos a muchas personalidades muy destacadas, con mucho conocimiento, con mucha información. Y recuerden que siempre cerramos con una reflexión. Somos humanos porque miramos a las estrellas, o las estrellas nos hacen humanos porque nos observan. Hay que develar la luz de cada parte del conocimiento y de los misterios, pero recuerde que usted tiene que compartirlo, suscribirse, compartírselo a esas personas que quieren que sean nuestra parte de nuestras investigaciones. Por supuesto, estamos abiertos a escucharlos y seguimos aquí compartiendo un poco más del conocimiento oculto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, un abrazo.